Hola a todos. Bienvenidos al informe de inteligencia de Daniel Davis, donde compartimos lo más relevante que hemos aprendido esta semana y las cosas más importantes que hemos descubierto en las últimas 24 horas. Y la verdad es que han pasado muchas cosas. Vamos a echar un vistazo primero a lo que ocurrió ayer. Ahora hablaremos con más detalle de todo esto. Hemos tenido la suerte de contar hoy con Robert Barnes, que nos dará una pequeña idea de lo que podría haber estado ocurriendo en la sala de situación. Pero antes de que él entrara en la sala de situación, quizá recordéis que publicó un mensaje en Truth Social en el que decía un par de cosas muy importantes. Me voy a centrar en la primera. Dos cosas. Antes que nada, al final de todo, dijo que entró en la sala de situación para tomar una decisión definitiva. Habló con mucha autoridad, muy claro sobre cuál era su objetivo en esa reunión. Yo no siempre soy tan claro cuando hablo, pero lo intento. Y luego, al principio de todo dijo, Irán debe aceptar que nunca tendrá un arma o una bomba nuclear. El estrecho de Hormuz debe abrirse de inmediato. Eso fue lo primero que dijo. Bueno, Irán siempre ha afirmado que no quiere una bomba nuclear, así que eso era más bien una frase de relleno. Pero lo segundo, que el estrecho de Hormuz debe estar abierto, sin peajes, eso sí es importante. Pues hace unas 3 horas el Parlamento iraní dijo, ¿qué tal esto? Vamos a aprobar una ley para formalizar nuestra decisión de aplicar legalmente la gestión sobre el estrecho de Hormuz. Así que, con el proyecto de ley a punto de ser votado, aprobado y convertido en ley, Irán viene a decir, sí, bueno, digas lo que digas, esto es lo que vamos a hacer. Y por supuesto, hay también cuestiones con el país de Omán, de las que hablaremos dentro de un momento. Pero otro de los puntos fue que por parte iraní insistieron absolutamente en que había varios asuntos clave. Ya les contamos lo que dijo el profesor Morandi, que coincide con lo que los principales líderes iraníes han declarado públicamente, que hay varios temas que no son negociables. Y ayer, con Nima al-Horshi, les mostramos cómo él recalcó que quizá el más importante de todos esos puntos no negociables es la guerra de Israel contra Hezbollah en el Líbano. Ahora bien, ¿por qué? Hemos estado hablando de eso. Ese es, digamos, el punto clave. ¿Quién va a poder controlar a quién? ¿Será el presidente Trump quien controle a Netanyahu o será Netanyahu quien controle a Trump? Y este es el titular que acaba de salir justo antes de entrar en directo. Las fuerzas de defensa de Israel amplían sus operaciones en el sur del Líbano. Así que, sea lo que sea que haya estado ocurriendo entre bastidores, sea lo que sea que el presidente Trump esté intentando decirle a alguien, aquí están los hechos, aquí están las pruebas. Esto es lo que realmente importa. ¿Cuál es la verdad sobre el terreno? Olvidémonos de lo que diga cualquiera. Ayer hice un programa en el que os mostré que el presidente Trump ha dicho un montón de cosas, todo tipo de afirmaciones, demostraciones, exigencias y demás, y nada de eso se ha cumplido. Así que, la pregunta ahora es, ¿a dónde vamos a ir a partir de aquí? Y antes incluso de decidirlo, veamos qué fue exactamente lo que pasó ayer. Quiero dar la bienvenida al señor Barnes. Estamos muy agradecidos de tenerlo con nosotros. Es abogado constitucionalista con una gran visión política y por eso nos alegra tanto contar con él. Además, está muy bien conectado en Washington, D.C., aunque vive en Tennessee. Podéis encontrarlo en X y en su programa junto a Viva Fry en vivavarneslaw.locals.com. Robert, de verdad te agradezco que estés aquí hoy, sobre todo siendo sábado. Lo valoro mucho. Bienvenido de nuevo al programa. Sí, ha sido una época interesante. No hay duda de eso. Bueno, la verdad es que sí, y entiendo que tengas que proteger tus fuentes y todo eso, y que no puedas contar todo lo que sabes. Pero ojalá puedas darnos un poco de contexto, porque cuando Trump estaba tan seguro ayer, voy a tomar una decisión final sobre esto, entra en esa reunión en la Casa Blanca, en la sala de situación, y luego sale, y todo el mundo dice que no hay respuesta.
No ha publicado nada más en Truth Social, al menos nada que yo haya visto hace unos minutos. Fox News no dice nada, Newsmax tampoco. Incluso Axios está bastante callado. ¿Qué pasa? ¿Qué fue de esa reunión y por qué no tuvimos una decisión? Básicamente, el mismo acuerdo ha estado sobre la mesa para el presidente desde hace más de un mes, desde principios de abril. El acuerdo original de alto el fuego era un alto el fuego en todas partes, también en el Líbano y en lo que respecta a Israel, y sin bloqueo. Y si no había bloqueo y había un alto el fuego en el Líbano, entonces el estrecho de Hormuz quedaba abierto al tráfico. Se pagaría algún tipo de tasa medioambiental, o como se llame el peaje, pero se pagaría. En aquel momento, ese era el acuerdo. No exigía liberar fondos ni levantar sanciones, solo pedía que no hubiera bloqueo y que no hubiera guerra israelí en el sur del Líbano. Israel lo incumplió de inmediato. Israel se negó a retirarse. Al final, ya sabes, Trump consiguió imponerse un poco en lo que respecta a Israel, e Israel decidió establecer una especie de alto el fuego, lo que sea que signifique realmente un alto el fuego. Y luego, la vicepresidenta ha estado liderando las negociaciones sobre esto desde hace bastante tiempo y logró convencer al presidente para que permitiera abrir el estrecho, confirmándolo por completo. Pero en lugar de eso, Trump se inventó un acuerdo que no existía y decidió mantener el bloqueo. Y desde ese momento, el estrecho ha permanecido cerrado. Así que lo que Irán ha estado haciendo todo este tiempo es que, en cuanto Estados Unidos incumple su acuerdo, Irán exige más. Saben que tienen que imponer un coste a Trump por negarse a cumplir sus propios compromisos, y ahora por eso exigen la liberación de fondos. E Irán solo va a actuar si se toma alguna medida. No les importa lo que firme Trump, ni lo que deje de firmar. No tienen ningún interés en eso. Solo les importa la acción. Cuando vean barcos salir del bloqueo, cuando vean que el despliegue militar estadounidense vuelve al nivel que tenía antes del verano de 2025, ese es el punto que están exigiendo. Y hasta que no reciban los fondos que están congelados por Estados Unidos, directa o indirectamente, y hasta que no vean a Israel fuera del sur del Líbano, no van a abrir el estrecho. Y eso sí es claro una y otra vez. Yeah, exactly. And until they see Israel out of southern Lebanon, they are not opening up the strait. And this has been made clear again and again and again. And so, because of Trump's screw-ups, y por culpa de los errores de Trump, Irán se ha visto obligado a aumentar sus exigencias. El vicepresidente, Vance, conseguirá que Trump acepte esas exigencias, y luego él cambiará de opinión. A veces en el mismo día, otras entre un día y otro, o incluso en cuestión de minutos. Trump no puede mantener ningún acuerdo que él mismo haya alcanzado, por su deterioro en la toma de decisiones y por su demencia conductual del lóbulo frontal, que, por cierto, no se la están evaluando. Y esas pruebas que están saliendo, esas pruebas no las está haciendo el equipo del presidente. Están fingiendo que goza de una salud perfecta, que el moratón que tiene es porque da demasiados apretones de manos y cosas así. Es bastante lamentable lo que está ocurriendo en la consulta del médico allí. Básicamente teníamos otro acuerdo, y Trump volvió a no cumplirlo. En cuanto escucha críticas del lobby israelí o de la gente de Fox News, se echa atrás de inmediato. En cuanto oye una comparación con Obama, entra en pánico, se encierra en su rincón y dice no, vamos a exigir algo totalmente distinto. Y ahora dice que Irán aceptará eso, sabiendo perfectamente que Irán no lo va a aceptar. La realidad es que, hasta que no reduzcamos nuestras operaciones militares al nivel en que estaban antes del verano de 2025, hasta que no levantemos el bloqueo, hasta que Israel no salga del Líbano, y hasta que al menos 12.000 millones de dólares no aparezcan en las cuentas iraníes procedentes de fondos estadounidenses congelados, el estrecho seguirá cerrado y la economía global se acercará cada vez más al borde del precipicio. Sabes, esa es una realidad tan importante y de verdad tan sorprendente de la cronología que acabas de mencionar.
Creo que fue el 8 de abril cuando llegamos a un acuerdo, y tanto Abbas Araghchi como Trump, al parecer, planeaban hacer declaraciones simultáneas en sus redes sociales diciendo que el estrecho estaba abierto y que todo el mundo iba a abrirse para poder iniciar negociaciones. Y como señalas, en ese momento no se hablaba de $24,000 millones. No había nada, o al menos no tanto, en sanciones realmente. La idea era abrirlo y hablar. Pero luego, cuando Trump publicó su mensaje, dijo que nuestro bloqueo seguiría cerrado. Y claro, a las pocas horas lo volvieron a presentar y al final no se abrió nada. Y el acuerdo que podríamos haber tenido entonces era muchísimo mejor que cualquier cosa que esté sobre la mesa ahora mismo. Porque Irán, como acabas de ver, o como la gente acaba de ver con esta publicación que acabo de hacer hace un momento, de esta mañana, el Parlamento iraní ha dicho, mira, ahora lo vamos a convertir en ley, ya lo tenemos. Así que por lo visto, eso ya ni siquiera está sobre la mesa. Y además tenemos problemas con Omán y con otros. Entonces, ¿hacia dónde vamos ahora? Quiero conocer tu reacción a algunas cosas que han pasado desde aquella reunión. Pero según tú, ¿qué viene después? ¿Qué está ocurriendo entre bastidores? Así que el vicepresidente Vance ser en conseguir el Kursnomsnet Wistman. Y Trump no para de hacerlo estallar y de tirar de la alfombra. Cada vez más empiezo a llamarlo el segundo mandato de Trump. La presidencia del rug pull empezó con sus monedas meme y ha continuado con la guerra con Irán. Los archivos de Epstein respaldaron a gente como Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene. Pero, como dije la última vez que estuve aquí, mencioné que si Massie ganaba, nos retiraríamos. Pero si conseguían sacar a Massie, eso motivaría a Trump a quedarse. Y por desgracia, eso es lo que ha pasado. Ha interpretado mal los resultados de esas elecciones. Y ya sabes, los conservadores boomers que ven Fox News pueden dominar unas primarias republicanas en la zona rural de Kentucky, pero no van a dominar las elecciones al Senado, a gobernador o a la Cámara en otoño. Pero Trump, últimamente, no para de confabular. Sus buenos tiempos para tomar decisiones ya pasaron. Y el resultado es que toda la Casa Blanca anda con pies de plomo, intentando convencerle para que cierre un acuerdo. Él acepta un trato y a los pocos minutos, o incluso segundos, se echa atrás. Por eso Irán ya no confía en nada de lo que dice, ni en nada de lo que firma, ni en lo que transmite a través de los mediadores en Pakistán, en Omán o en China, que junto con Rusia están participando en estas negociaciones. Y la realidad es que, si los saudíes y los qataríes quieren protegerse, no pueden confiar en un presidente disminuido, incapaz de tomar decisiones y atrapado por su propio ego. Quiero decir, la forma en que algunas personas que estuvieron relacionadas con las reuniones de ayer lo describieron fue algo así como: Trump no quiere el juguete, Trump tira el juguete, Trump grita hasta que le dan uno nuevo. Básicamente, es la mentalidad de un niño de 2 años. Es la mentalidad de mi nieto. Y tristemente, ahí es donde está el presidente. Así que no consiguen que actúe. Y ahora Irán va a basarse únicamente en la acción. No les importa lo que diga. No les importa lo que firme. Ha traicionado toda la confianza en ese sentido. Están en alerta constante ante un posible ataque. Lo que se le ha dicho ahora a Estados Unidos es que tienen que ver los barcos retirados del bloqueo. Tienen que ver que empieza nuestra retirada militar del Golfo, al menos hasta volver al nivel anterior al verano de 2025. Necesitan ver dinero en sus cuentas bancarias y necesitan ver a Israel fuera del sur del Líbano. Hasta que vean esas 4 cosas, el estrecho seguirá cerrado. Y la verdad, es una jugada inteligente por su parte. Si los saudíes y los qataríes van en serio, tienen que hacerlo. Sé que ha habido conversaciones entre bastidores, sobre todo por parte de los qataríes, de que podrían cerrar las bases militares estadounidenses en la región en el próximo año. Tienen que ir más allá. Eso tiene que hacerse público. Y sinceramente, tiene que haber una humillación constante y continua de Trump hasta que adopte una postura razonable.
Si no, se llevará por delante la economía mundial entera y al Partido Republicano con ella. Sí, eso. No sé si esa realidad ha calado todavía, porque mucha gente sigue pensando, hablo de los republicanos, sobre todo los que están en el cargo o los que quieren estarlo, que todavía tienen miedo de enfrentarse a Trump, porque sigue teniendo, o al menos se cree que tiene, poder electoral, como aparentemente demostró en el caso de Thomas Massie aquí. Ya sé que hay un matiz en eso que tú mismo acabas de mencionar, pero la impresión general es que todos siguen teniendo miedo de desafiarlo. Así que no creo que vaya a haber mucha ayuda por ese lado. Pero ¿sabes qué, Robert? Quiero echar un vistazo a lo que podría pasar ahora con las tensiones internas aquí en Washington, que están tirando de Trump en distintas direcciones. Pero quiero ponerlo un poco en contexto. Quiero mostrarte algo. Acabamos de hablar de lo lejos que está el 8 de abril, de lo que probablemente podamos conseguir ahora. Déjame enseñarte dónde estábamos al principio. Primero, están Barkley, Rubio y Steve Witkoff. Ellos fueron quienes expusieron la justificación de la guerra y también definieron los objetivos de esa guerra. Mira esto. Kansas. Había sin ninguna duda una amenaza inminente. Y esa amenaza inminente era que sabíamos que si Irán era atacado, y creíamos que lo sería, vendrían directamente a por nosotros. Y no íbamos a quedarnos de brazos cruzados esperando el golpe antes de responder, porque el Departamento de Guerra evaluó que si hacíamos eso, si esperábamos a que nos atacaran primero después de haber sido atacados por otro, Israel los atacó, y nosotros esperábamos a que nos golpearan, sufriríamos más balas, besmer de youth. Lo siento. Ese era Marco Rubio, sin editar, admitiendo que la amenaza inminente era en realidad un ataque israelí contra Irán. Perdón. Aquí están las declaraciones reales, más tarde corregidas por Rubio y por Witkoff. Fabrican sus propias centrifugadoras para enriquecer ese material, así que prácticamente no hay forma de detenerlos. Tienen un suministro interminable. El material enriquecido al 60%, Sian, puede llevarse al 90%, que es grado militar, en aproximadamente una semana, quizá 10 días como mucho. Es impresionante. Dejad que os lo explique de forma sencilla. Irán está gobernado por fanáticos religiosos. Tienen la ambición de conseguir armas nucleares. Su intención es desarrollar esas armas bajo la cobertura de un programa de misiles, drones y terrorismo, para que el mundo no se atreva a tocarlos por miedo a todo eso. Y ahora están más débiles que nunca. Este es el momento de actuar contra ellos. El presidente ha tomado la decisión de hacerlo, eliminar sus misiles, su marina, sus drones y su caballería y fabricar esas armas nucleares. Así que íbamos a decir que no podían tener misiles, ni una marina, ni drones, ni fábricas, ni nada relacionado con armas nucleares. Eso fue lo que establecimos, era el 2 de marzo. Y todo esto se dijo, como comentó Witkoff, lo dijo en el programa de Sean Hannity, incluso antes de que empezara la guerra. Dijo, Dios mío, podrían estar a una semana o 10 días de tener una bomba nuclear. Teníamos que entrar allí. Eso era lo que teníamos en ese momento. ¿Crees que va a existir una sombra de todo ello al final? No, en absoluto. De hecho, quiero decir, siempre fue un poco una ficción. Todas sus afirmaciones supuestamente basadas en hechos son falsas, y nuestra propia inteligencia lo ha desmentido. Aunque Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, ya ha sido apartada, Emeril Fox, que era su adjunta y además nuera de Robert Kennedy, también fue apartada. Joe Kent dimitió en protesta por esta guerra. Michael Anton, del Departamento de Estado, también dimitió. Él fue quien diseñó la Estrategia de Seguridad Nacional, que decía que no íbamos a involucrarnos en más guerras en Oriente Medio. Renunció en protesta por todo esto el pasado invierno.
Así que los únicos que quedan en el bando contrario a la guerra son el vicepresidente Vance y el subsecretario de Defensa Albert Colby, que escribió la Estrategia de Defensa Nacional, donde también se decía que no íbamos a hacer más guerras en Oriente Medio. Todos los demás han sido apartados, empujados y expulsados por el lobby israelí y por las decisiones erráticas de Trump. A pesar de las historias públicas que hayáis podido oír de estas personas o de sus representantes, esa es la verdad del asunto. Y saldrá a la luz a su debido tiempo. Eso deja a gente como el vicepresidente Vance aún más aislada, porque ha habido una guerra interna del grupo de Rubio y del lobby israelí para marginar al vicepresidente Vance, filtrando información a medios vinculados a Murdoch, como el Daily Mail, el New York Post o el Wall Street Journal, entre otros. Vance está ahora centrado en sus propias aspiraciones presidenciales para 2028, porque ve lo que se avecina, que tal como están las cosas, los republicanos serían arrasados en las legislativas y en las presidenciales de 2028, principalmente por culpa de esta guerra. Y eso es lo que le impulsa. La comunidad de inteligencia y el Pentágono le han comunicado repetidamente al presidente, al igual que la secretaria de Energía, la señora Wright, que este estancamiento no puede continuar, que no tenemos una opción militar de escalada que sea viable para lograr esos objetivos concretos que usted ha mencionado. Ya no existe un mecanismo diplomático para alcanzarlos. Algunos de esos objetivos podrían haberse conseguido antes de la guerra, pero ahora ya no. Tampoco hay una vía económica para lograrlo, porque nosotros sufrimos mucha más presión económica que los iraníes. Los iraníes han sobrevivido en condiciones mucho más restrictivas en el pasado, incluso con menos exportaciones de petróleo durante parte del tiempo de la pandemia, bajo las sanciones de 2019, y también durante el periodo de sanciones de 2013, que fueron mucho más duras que las actuales. Han tenido una avalancha de dinero entrando en marzo y abril por el enorme aumento del precio del petróleo iraní. Así que, en resumen, Irán está en una posición muy ventajosa, porque puede soportar el dolor mucho mejor que nosotros, y puede escalar el conflicto de una forma mucho más peligrosa para nosotros. Y eso les da ventaja. Por eso no vamos a ver una reducción ni de sus misiles, ni de sus drones, ni de su capacidad de fabricación para producir ambos. No va a pasar. Y como se ha informado, el Pentágono está filtrando, la CIA está filtrando, y las agencias de inteligencia están filtrando, todo porque el presidente no escucha. Y saben que lee el New York Times todos los días. Así que piensan, publiquemos una historia en el New York Times para que se acuerde de lo que se suponía que tenía que aprender antes. Tristemente, así es como se ven obligados a actuar. Por eso están filtrando tanto. Eso es lo que están diciendo. Entre el 80 y el 90% de su capacidad de misiles sigue intacta. Entre el 80 y el 90% de su capacidad de drones también sigue ahí. Su verdadera fuerza aérea son los misiles y los drones. Y su verdadera marina son los drones submarinos, las lanchas rápidas, los mini submarinos. Todo eso sigue presente, sigue plenamente operativo y sigue siendo totalmente capaz de causar un daño enorme a los intereses económicos de Estados Unidos y del mundo. A Trump se lo han dicho una y otra vez. El ejército afirma que no hay ninguna opción militar viable, así que él sabe que no tiene otra alternativa más que salir o llegar a un acuerdo. Pero nunca firmará un acuerdo que se parezca ni de lejos al de Obama. Por tanto, la única opción que le queda al presidente ahora mismo, la única que podría reducir el daño, es salir. Pero no quiere hacerlo sin antes salvar la imagen. Déjame hacerte una pregunta sobre eso, porque Gary acaba de poner esto en pantalla. Has dicho que ya casi no queda nadie del lado del vicepresidente Vance que hable con sensatez. Pero parece que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sigue con ganas de volver al conflicto, al combate. ¿Qué sabes de eso? Sí, quiero decir, básicamente se ha caído del carro, y a lo grande.
del carro neocon, sobre todo, aunque quizá de algún otro también. Pero bueno, Hegseth, como lo llamó con acierto Max Blumenthal de The Grey Zone, ha estado siguiendo esta guerra de principio a fin, y le encanta. Es como de casting central. Sí, de casting central. Si quisieras hacer una mala película de serie B, eso es lo que ha sido esta guerra. Así que sí, sigue entusiasmado. Le sigue gustando ese rollo de machismo. Sigue viviendo en la negación. Por eso la oficina del vicepresidente Vance tuvo que filtrar a la prensa una vez más para asegurarse de que Trump lo leyera en los periódicos a la mañana siguiente, que Hegseth sigue mintiéndole. Hegseth entra y contradice lo que el general Keane u otros le han dicho al presidente en reuniones aparte. Y entra diciendo no, podemos acabar con ellos del todo, no, podemos escalar completamente. No, están totalmente validados. Repite mentiras abiertas y descaradas al presidente de forma habitual, porque quiere que lo vean como el ganador. Sabe que políticamente, cuando esta guerra termine, si acaba en términos desfavorables, está acabado. Acabado políticamente, acabado públicamente. Pasará a la historia como el secretario de Defensa o de Guerra más desastroso y más torpe de la historia de Estados Unidos. Así que sabe que hay una alta probabilidad de que lo destituyan si los demócratas ganan la Cámara en otoño, por los crímenes de guerra que ha cometido repetidamente, incluso hoy en día en varias zonas del Caribe, donde seguimos matando a pescadores fingiendo que son narcotraficantes. Y eso sin mencionar lo que ha hecho en esta guerra, incluyendo el asesinato de las chicas en la escuela femenina. Así que sí, sigue mintiendo al presidente, alimentando sus delirios, sus ilusiones de grandeza, alimentándolo todo, dándole información falsa e informes falsos. Y es un gran obstáculo para lograr un acuerdo de paz, aunque todo el mundo en el Pentágono esté en desacuerdo con él y ya le haya dicho al presidente que Hegseth le está mintiendo. Vaya. Bueno, vamos a echar un vistazo a esto. Hay un par de cosas diferentes que quiero enseñarte. Una de ellas podría ser quizá una buena señal. Me gustaría que hablaras sobre esto. Te voy a mostrar aquí a Rebecca Heinrichs, en Fox ayer, después de la reunión que no produjo esa decisión tan contundente de la que el presidente Trump había hablado antes. Y Rebecca Heinrichs siempre ha sido, casi como Hegseth, totalmente partidaria del combate. Pero escucha lo que dice aquí. Y mientras lo haces, recuerda lo que te acabo de mostrar sobre lo que afirmaron Rubio y sobre todo Witkoff acerca de todo ese asunto nuclear que tenían. Que, según ellos, había que bombardear porque en febrero estaban a 10 días de tener una bomba nuclear. Pero no estoy seguro de que ella se dé cuenta de cómo se contradice con eso. Mira esto. Esto es algo en lo que el presidente ha sido muy coherente durante toda la guerra. Para él, lo más importante es que Estados Unidos desmantele y elimine el material nuclear. Así que estoy de acuerdo con la evaluación del presidente de que ahora mismo está sellado, por decirlo así. Quiero decir, las operaciones Midnight Hammer y Epic Fury ya han degradado de forma significativa el programa nuclear. Por eso rechazo la idea de que cualquier acuerdo, incluso uno con el que yo no esté del todo satisfecho en materia nuclear, sea comparable al acuerdo de Obama, porque partimos de una base completamente distinta. Su programa nuclear y la parte de armamento han sido destruidos. Así que el programa nuclear quedó enterrado desde el año pasado. En cualquier caso, no había ninguna justificación para ir a la guerra ahora, pero dejemos eso a un lado. Aunque a mí no me gustara un acuerdo, lo cual es interesante, fíjate en su lenguaje corporal. Baja la mirada y responde. Rompe el contacto visual, lo que probablemente significa que de verdad no le gusta. Pero luego dice, aún así, esto es mucho mejor que con Obama. Así que está intentando decir, mira, aquí hay una salida. ¿Crees que hay gente que intenta convencerle de que siga ese camino? ¿Y crees que lo hará? El problema es que él quiere un trofeo. Todo lo del material nuclear enriquecido va de eso, de un trofeo. Por eso, aunque Irán había ofrecido repetidamente, antes de la guerra, como ya había hecho en el pasado,
transferir su material enriquecido existente a Rusia, y Rusia se ofreció a aceptarlo e incluso se lo propuso al presidente. El presidente Putin le hizo esa propuesta al presidente Trump. Pero Trump ahora se niega siquiera a considerarlo. Y la razón es que quiere el trofeo para sí mismo. Es como un niño pequeño que quiere un juguete nuevo. Y si el niño no consigue el juguete nuevo, el niño bombardea a alguien. Así estamos. Quiero decir, es cómico. Cómico en el mismo sentido en que lo era la película Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Ya sabes, eso de cómo aprendí a amar la bomba. Básicamente, ahí es donde está la mentalidad de Trump. Y ese es el problema. Irán lo sabe, y precisamente por eso no van a darle eso. No van a darle un trofeo, porque consideran que sería peligroso para su disuasión a largo plazo. Necesitan que el mundo vea a Estados Unidos rendirse y que se perciba globalmente, no dentro de Estados Unidos, sino a nivel global, como un fracaso estratégico y una humillación en el escenario internacional, porque creen que esa es la mejor forma de disuasión que tienen a su alcance. Y, la verdad, no puedo decir que estén equivocados dadas las circunstancias. Sí. Y ahora, si dentro del círculo más cercano a Trump hay un grupo que intenta decir algo como, oye, ¿sabes qué? Deberíamos coger esto y decir que es mejor que lo de Obama, sea lo que sea. Hay otro grupo, encabezado por el general Jack Keane, que al parecer sigue en el bando de Hegseth. Mi punto es que es poco probable que vayan a cambiar. Da igual el acuerdo que logremos, al final van a querer recuperar todo lo que están perdiendo y volver a su objetivo original. Así que, en el acuerdo, y nuestros negociadores lo saben, tenemos que incluir disposiciones que impidan, en la medida de lo posible, que eso ocurra. La segunda cuestión es que sabemos que van a hacer trampas. Fíjese en esto. Ahora mismo, esta misma semana, se ha violado el alto el fuego en el estrecho de Hormuz. ¿Quién lo está haciendo? Los iraníes. Y hemos tenido que reaccionar. Mire lo que han hecho en Líbano. El alto el fuego comenzó el 8 de abril y desde entonces, en menos de 2 meses, han lanzado más de 900 cohetes y misiles contra el norte de Israel. Más de 1.200 drones también han sido lanzados hacia el norte de Israel. Todo desde el 8 de abril. Vale, solo un apunte ahí. Primero, Irán no está en Líbano disparando contra Israel, como él sigue diciendo. Ese es el error aquí. También conviene recordar que fue Israel quien invadió Líbano el 16 de marzo. Así que empezaron esta guerra por su cuenta, y ahora están sufriendo las consecuencias normales de eso. Pero ¿qué opinas del resto? Porque ya sea alguien como J.D. Vance, como Heinrichs, o incluso otros que están diciendo, vaya problema, al ver los fundamentos de los que hablas, son conscientes de lo que pasa y dicen, esto no puede salirnos bien. Y puede que incluso vean que nos dirigimos hacia una humillación nacional e internacional. Pero luego están estos otros. ¿Qué crees que va a hacer el presidente Trump? ¿Y hacia dónde vamos a partir de aquí en el poco tiempo que nos queda contigo? Sí, bueno, mucha confesión a través de la proyección, tanto por parte del general Keane como del presidente Trump. Es Estados Unidos quien sigue rompiendo el alto el fuego. Es Israel quien sigue rompiendo el alto el fuego. Es Israel quien originó y comenzó la guerra en el Líbano, y quien se niega a retirarse y a detener los bombardeos sobre Beirut. Ya sabes, si no muere un niño en algún lugar a manos de Israel cada día, parece que las fuerzas de defensa de Israel se sienten bastante descontentas y que Bibi Netanyahu no ha tenido su sacrificio ritual. Así que, en eso tiene razón. Hay alguien que no es de fiar, alguien en quien no se puede confiar. Hay alguien que sigue rompiendo el alto el fuego. Son Estados Unidos e Israel. Esos son. El problema es que el presidente está en una mentalidad en la que se niega a hacer un acuerdo. Siempre será así. Por eso Joe Kent tenía razón desde el principio. Si entendías cuál era la mentalidad del presidente y cuáles eran las motivaciones del lobby israelí,
Sabías que el presidente nunca firmaría un acuerdo. Así que nuestra mejor opción es salir. Quiero decir, el presidente incluso andaba comentando con gente si podía despedir al vicepresidente, porque estaba enfadado con Vance por no estar de acuerdo con él sobre la guerra con Irán. Y es como, no. Hay muchas otras cosas que uno puede intentar hacer de forma inconstitucional, pero incluso eso, todo el mundo reconoce que es pasarse de la raya. Eso te da una idea de cuál es su mentalidad y su forma de pensar. Quiero decir, siendo sinceros, la única manera en que vamos a salir de esto es si los puntos de presión, es decir, los aliados de la región, dejan de estar dispuestos a entrar en acción militar, al menos. Sobre todo Qatar, los saudíes, los kuwaitíes y Bahrein. Bahrein simplemente seguirá lo que hagan los saudíes. Pero los emiratíes todavía están de acuerdo, porque esos están un poco locos. Pero los demás quieren salir, quieren acabar, quieren terminar con esto. Tienen que usar su influencia para reducir la tensión. Porque, vamos, piénsalo. Hay otra manera, y esta idea ya se ha comentado con el presidente. La forma en que Irán podría humillar de verdad a Trump sería, por ejemplo, si llegaran a un acuerdo con Pakistán o con otro país. Supongamos que deciden hacerlo. La razón por la que no quieren armas nucleares es una decisión propia, no por sanciones extranjeras ni por ninguna otra presión. Sí, es cierto, podrían conseguir armas nucleares si quisieran, pero su propio servicio de inteligencia concluyó que no las querían, tanto por motivos religiosos. Una fatwa en contra, que ya no está en vigor después de que asesináramos al ayatolá, como porque no quieren desatar una carrera armamentística, una carrera nuclear en Oriente Medio. Saben que si ellos lo hacen, los saudíes también las conseguirán, luego los turcos, y ahí tendríamos un problema serio. Pero ahora, cada vez más, les están enseñando que quizá lo necesiten de todos modos. La fatwa ya no existe. Tienen relaciones con Pakistán, Rusia, China y Corea del Norte, todas potencias nucleares. Puede que incluso quieran presumir. Imagina que de repente, sin previo aviso, dicen, Presidente Trump, mire a las 3 de la tarde en Press TV, y muestran una prueba nuclear en directo. Tal vez sea solo una demostración, o tal vez algo más. Pero imagina lo humillante que sería eso para el presidente Trump, que, en nombre de eliminar su arsenal nuclear, acabara inspirando y provocando que consiguieran un arma nuclear. Sería la humillación definitiva para el presidente. Esa posibilidad se le ha planteado esta semana. Así que, con suerte, todo ese miedo le motive más que el miedo al lobby israelí o al miedo a que le comparen con Obama. Puede evitar lo segundo, simplemente no haciendo ningún acuerdo, pero que se aparte y deje que Qatar sea el canal por el que se libere el dinero. Así podrá decir que él no envió ningún dinero, que fue Qatar quien lo hizo, aunque en realidad sea nuestro dinero el que pasa por los bancos qataríes. ¿Y qué más da? Cualquier cosa que le sirva de cobertura para que Irán consiga lo que necesita. Pero tiene que aplicar la estrategia de Reagan. ¿Cuál fue la estrategia de Reagan después de los atentados de Beirut? Salir y decirle a Israel que se retire. Hasta que no haga ambas cosas, esta guerra seguirá, el estancamiento continuará y la economía global estará cada vez más cerca de estallar. Mira, llevo años advirtiendo, y especialmente en los meses previos a esto, que podríamos, de forma perversa, empujar a Irán a conseguir la bomba. Justo lo contrario de lo que siempre hemos dicho que queríamos evitar. Puede que los estemos empujando hacia eso. Le pido a Dios que lo que le hayan dicho al presidente no ocurra, y que no descubramos que ya hemos cruzado esa línea, porque de verdad, el mundo sería muy distinto al día siguiente de que eso pasara, muy distinto a todo lo que he vivido en mi vida. Y eso es algo de lo que no necesitamos preocuparnos. Así que sería un gran momento para o bien dar un paso atrás o bien negociar un acuerdo. Me da igual cuál de las dos cosas, pero resolvámoslo ya, para que eso no ocurra. En fin, seguiremos atentos a cómo evoluciona. Oye, de verdad,
Te agradezco mucho que hayas venido un sábado. De verdad que sí. Y por cierto, para que todo el mundo lo sepa, has mencionado a Joe Kent varias veces. Va a estar en el programa esta tarde. Vamos a hablar de cómo algunas de las cuestiones relacionadas con Israel iniciaron esta guerra y de cómo las cosas siguen escalando. Y de hecho, recientemente, incluso ayer, hablábamos de una posible conexión, una relación más estrecha entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Israel. ¿Y hacia dónde puede ir eso? Somos realmente una América primero. De eso va a hablar esta tarde. Además, para que la gente lo sepa, cualquiera que quiera conocer en persona a Robert Barnes, y tenemos mucha gente viendo este programa, va a tener la oportunidad en agosto. Gary, si puedes ponerlo en pantalla si no lo tienes ya. Pero Robert, cuéntanos un poco de qué trata este evento, al que por cierto yo también asistiré. Exacto, sí. Podéis conocer en persona a Daniel Davis, también a Alexander McCorris y a Alex Christoforou de The Duran, a James Webb en persona, a Chase Hughes en persona. Básicamente se trata de la conferencia anual del Centro Jurídico 1776. El Centro Jurídico 1776 ha representado a todo tipo de personas, desde los chicos de Covington hasta Joe Kent, Robin Greets, varios denunciantes e incluso al agricultor Amish Amos Miller. En esencia, este es el principal mecanismo de recaudación de fondos para apoyar muchos casos relacionados con la libertad financiera, la libertad alimentaria, la libertad médica y la libertad política, frente al estado de vigilancia, el estado industrial, la gran agricultura, la gran industria farmacéutica, los grandes medios y todo lo demás. Será una conferencia de 2 días, muy completa y con mucho contenido. Tendremos a un antiguo chef de la Casa Blanca que vendrá a preparar la cena para todos, así que todo el mundo irá bien arreglado. Tengo que admitirlo, Larry Johnson va a estar allí, y Larry es probablemente el más impresionante. Es que tiene algo natural. Cuando le ponemos el traje de revolucionario, de repente, ¡pum!, parece un general de la revolución. Increíble. Y además, viene de familia. Sí que lo hace, tío. Pero sí, mírale. Tenemos a Daniel Davis, tenemos a todo el mundo arreglado. Alexander McCorris parece un general nato. James Webb tiene pinta de coronel de primera fila. Pero Larry Johnson parece el tipo más duro de todo el grupo. Así que mérito para Larry por ser el que mejor luce. De verdad que sí. Eso está genial, pero ya está. 1776 lawcenter.com 1776lawcenter.com. Sí, mirad hacia adelante. Venid todos a vernos, de verdad. Podréis ver en persona a Robert Barnes, Larry Johnson y Alexander McCorris. Y oye, sea cual sea el precio, es bajo. Así que aseguraos de apuntaros y esperamos veros en agosto. Muchísimas gracias por acompañarnos un sábado. De verdad, lo apreciamos mucho. Gracias a todos. Pero eso no es todo lo que tenemos hoy. Así que sigamos. Incluso en las últimas 24 horas, seguimos avanzando por el mismo camino en la guerra entre Rusia y Ucrania, intentando entender qué va a pasar. Porque quizá recuerdes que creo que en el programa de ayer hablamos de cómo Sergei Lavrov había hecho declaraciones muy duras contra Kiev y posiblemente también contra Europa. Dmitry Polyansky, el embajador ruso ante la OSCE, tanto en nuestro programa como en otros medios rusos, estaba haciendo comentarios muy provocadores. Karaganov, incluso más provocador todavía, en el programa de Glenn Deason. Pues bien, ayer, el presidente Putin iba a hacer una declaración ante la prensa, y todo el mundo pensaba, vaya a ver qué pasa ahora, porque parecía claro que iba a rematar todo aquello. Pero en lugar de eso, adoptó una actitud un poco más pasiva. Creo que sí debemos esperar un final. ¿Y dónde podría ocurrir eso? En cuanto a los plazos, creo que tanto tú como tus colegas entendéis que dar fechas concretas mientras el combate sigue en marcha sería un error. No es algo que se haga, y no es algo que vaya a hacer ahora. ¿Cómo evalúa el estado de las negociaciones, teniendo en cuenta lo que pasó en Starovsk
y el hecho de que el presidente Trump está ocupado con otras cosas. Bueno, está en pausa, como se suele decir. Mantenemos ciertos contactos, no lo voy a ocultar, pero no hay negociaciones como tal. Aunque estamos abiertos al diálogo, nunca nos hemos negado a hablar. No fuimos nosotros quienes las detuvimos. Estamos preparados para continuarlas. Así que él dice algo como, sí, la guerra, y en otros comentarios suyos habla de la operación militar especial, que al final terminará. No voy a decirte cuándo, pero bueno, en algún momento. Y sobre Europa, dice, estamos hablando con ellos, pero en fin, no están escuchando de verdad. Aún así, estamos intentando encontrar nada que ver con lo que decían esos otros. Y de nuevo, se comenta mucho que algo grande se está preparando en Kiev, algo a una escala que no hemos visto en la guerra. Y acabamos de ver algo en Kiev por parte de Rusia, con ataques tanto de drones como de misiles, incluido un arresto, al parecer hace solo unos días, que fue bastante importante. Pero por lo visto, eso no es nada comparado con lo que viene ahora. Eso fue lo que dijo el presidente Putin ayer. Y ahora, su contraparte, su yin y su yang, el poli bueno frente al poli malo, Dmitry Medvedev, ha publicado hoy un vídeo propio. No vamos a poner el audio porque tiene música de fondo, pero estar othida för subtitulhorexethil. Su lenguaje fue algo distinto. His language was somewhat different. Así que Gary, si puedes volver a ponerlo, voy a leerlo en voz alta por si alguien no pudo verlo. La letra era bastante pequeña. Dice, igual que con el atentado terrorista en Starovelsk, la sangre está en las manos de tipos despreciables como Ursula, Merz, Macron, Starmer y todos los demás parásitos repugnantes. Así que cállate la boca, aún no has visto nada. Y luego, claro, aquí se ven estos misiles intercontinentales. Creo que la mayoría, o todos, son armas nucleares. Y después, Ebola, usando inteligencia artificial y tuition, lo que es really tikamir. Y si tiene un darit munaro de Karganov. Así que la pregunta es, ¿a quién quieres creer? ¿A Lavrov, Karganov, Polyansky y Medvedev o al Putin más pasivo? Quiero decir, él es quien toma las decisiones, el que tiene la última palabra. Pero la forma en que funciona el sistema ruso no es la de un dictador, como muchos en Occidente suelen describirlo. Hay un órgano que toma las decisiones. Nada sale de ahí sin ser aprobado, eso hay que tenerlo claro. No es que cada uno vaya por su cuenta, que Putin diga una cosa, Medvedev otra, y los diplomáticos algo distinto. Créeme, todo esto está perfeccionado. No sé cuáles son sus intenciones, o lo que sea, porque aquí hay mensajes bastante contradictorios. Pero, por lo que me dicen, ha habido mucho tráfico ferroviario y también mucho tráfico por carretera. Eso sugiere que se está moviendo y concentrando mucho material militar y munición, sobre todo misiles, en distintos puntos dentro de Rusia. Y eso podría indicar que se prepara algo muy grande. Tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla todo esto. Pero no pinta nada bien, te lo digo así. Quizá lo que pasa es que Putin está diciendo, bueno, no voy a dar señales de esto por ahora. Pero esperemos a ver qué pasa o no pasa en Kiev en el corto plazo, porque sus declaraciones podrían ser muy distintas después de eso. Ya hablaremos más sobre ese tema. Veamos ahora algunas de las otras cosas que ocurrieron esta semana. Tuvimos al profesor Morandi, que volvió sobre la situación del acuerdo con Irán y vino a contarnos lo siguiente. Dijo, escuchad, cuando empezó esta guerra, porque yo le había preguntado, le dije, antes de que empezara esta guerra, ya fuera cuando asesinaron a Soleimani o cuando vuestro embajador fue atacado por Israel en Siria, la respuesta de Irán fue bastante tibia, sin intención de escalar el conflicto. ¿Dónde está esa postura ahora? Esto fue lo que nos respondió.
En el pasado, los iraníes solían ser siempre agresivos, intentando evitar que la situación se descontrolara. Lo vimos en ataques anteriores de Estados Unidos contra la soberanía iraní, en los bombardeos del régimen israelí contra nuestras embajadas en Siria hace un par de años, o en el asesinato del general Soleimani por parte de los estadounidenses hace unos años, en Irak, en el aeropuerto internacional de Bagdad, junto al aeropuerto. Pero ahora, después de esta guerra, los iraníes han decidido que ya no se van a contener. Creo que se ha cruzado un cierto umbral y que a partir de ahora Irán va a mostrarse mucho más firme. Y además de todo eso, sigue siendo un hecho que el asedio continúa y que el bloqueo estadounidense en el Golfo Pérsico está hundiendo la economía mundial. Y cada día que pasa, Estados Unidos no hace más que volver a dispararse en el pie. Quiero decir, es casi como si fuera algo en directo y que él acabara de ver a Robert Barnes, porque eso refleja exactamente lo que Robert Barnes te acaba de decir aquí, en el programa en vivo, que Irán conoce la situación. Son gente sensata y muy consciente de todos los factores que hay en juego. Y como dijo el profesor Morandi en otro momento durante ese mismo programa, Irán está sufriendo. Dijo que no es ninguna broma. El bloqueo de Estados Unidos no es algo menor. Hay una inflación muy alta, un desempleo elevado y mucha gente pasándolo mal. Dijo que está sufriendo, sin duda. Pero también dijo, sabemos sufrir. Tenemos mucha experiencia. Pero también vemos lo que está pasando en el mercado global, en la economía mundial y en el ámbito diplomático en todo el planeta. Y estamos calculando que podemos mantenernos en esto durante mucho más tiempo y que somos nosotros quienes llevamos el control. Lo ves decir claramente. Ahora, siguiendo con la parte iraní, también tuvimos en el programa a Nima Al-Khorshid, que siempre aporta ideas y puntos de vista muy interesantes y que además lo enfoca desde una perspectiva diferente a la del profesor Morandi, lo que añade otro nivel de comprensión. Y aquí él comenta que en este momento la parte iraní no tiene necesidad de escalar militarmente, porque puede simplemente esperar y observar cómo se desarrollan o se deshacen las cosas. Ellos sienten que no necesitan escalar el conflicto porque tienen el dominio en la región. No necesitan atacar a nadie. Pero si Estados Unidos los ataca, pueden responder de manera adecuada. Esa es la percepción que tienen en este momento. Bueno, supongo que tendremos que esperar y ver qué pasa. Se supone que el presidente Trump va a hacer algún tipo de anuncio esta tarde. No va a cambiar. Perdón por interrumpirte. Supongamos que Donald Trump anuncia que hemos llegado a algún tipo de acuerdo o entendimiento. Eso no va a cambiar la realidad, coronel. La guerra seguirá mientras Israel siga atacando Líbano. Sentí que, como se puede entender por el contexto, eso fue mientras el presidente Trump estaba ayer en la sala de situación. Y me pareció muy interesante la forma en que Nima dijo, nos da igual. Que pase lo que pase con eso, no nos afecta. Estamos en un camino que podemos mantener y en el que creemos que podemos tener éxito con el tiempo. Y creo que está bastante claro lo que ha hecho la parte iraní. No han dicho otra cosa. Ayer mostré algunos de los comentarios en redes sociales de varios de sus asesores militares de alto nivel dentro del propio gobierno, y todos decían que están totalmente preparados para la guerra. Que Ghalibaf, su principal diplomático, afirmó que si no pueden conseguirlo mediante negociaciones, lo harán por medios militares. Son muy conscientes de que el poder militar de Estados Unidos, que no subestiman, no quieren tener que soportarlo, porque saben que durante los primeros 40 días causó un daño físico enorme, y saben que si se reanuda, habrá más. Pero también creen y calculan que pueden resistirlo y que pueden escalar el conflicto. Si lo iniciamos nosotros, ellos pueden extenderlo a toda la región. Y eso sería catastrófico, tanto para la región como para la economía global. Deshacer las consecuencias llevaría años y, en mi opinión, nos sacaría de forma permanente
del grupo de las grandes potencias del mundo, porque seríamos un paria incluso para nuestros aliados, ya que mucha gente en todo el mundo saldría perjudicada. Rusia y China no tienen que hacer nada. Pueden simplemente sentarse y ver cómo nos autodestruimos. Y probablemente haya gente en la región que ya esté empezando a moverse. Imagina lo que pasaría si Irán hace eso, porque fuimos nosotros quienes reiniciamos la guerra, y ahora están devastados, con sus gobiernos y su forma de vida en peligro. Especialmente si se golpean las plantas de desalinización, pero incluso solo con la infraestructura petrolera, porque esa es la parte más grande de todos sus ingresos nacionales. Si eso queda destrozado, quedan al borde del colapso, con el riesgo de que sus gobiernos se derrumben, todo porque decidimos librar una guerra que nunca tuvo que haberse librado. Y hemos entregado el control del estrecho de Hormuz a un país que nunca lo había tenido y que nunca lo habría tenido. Solo eso ya va a provocar una gran reconsideración y un reajuste del papel de Estados Unidos en el mundo y de cómo los demás están dispuestos a verlo. Y os digo una cosa, no va a ser bueno para nosotros. Hay otro tema del que queremos hablar hoy, y viene de Europa. Hay un par de cosas que queremos destacar aquí. Scott Ritter estuvo en el programa y le hicimos algunas preguntas sobre ese ataque inminente a Kiev y lo que eso podría significar para el curso de la guerra. Todo lo que estás mostrando aquí, todos esos objetivos, estaban implicados en la fabricación de drones FPV-1, los mismos drones que se están usando para atacar el colegio de profesores de Starovelsk. Y los rusos atacaron, destruyendo esos lugares y también los centros de mando. Se cree que el ataque aéreo se dirigió contra el centro de mando de los drones que controlaban el ataque. Los rusos tienen una imagen de inteligencia muy clara de lo que está ocurriendo. Evitan este tipo de objetivos porque desde un punto de vista visual no dan buena impresión. Por eso Rusia los había evitado hasta ahora. Pero cuando esos lugares están fabricando drones que se usan para asesinar a profesores y a estudiantes de magisterio mientras duermen en su residencia, entonces Rusia no tiene otra opción. Así que los atacaron. Pero no se trata de objetivos de mando y control nacionales. Son objetivos relacionados con la operación en Starovelsk. Lo que Rusia se está preparando para hacer es eliminar el Parlamento, eliminar la administración presidencial, eliminar el Ministerio de Defensa, eliminar la infraestructura principal del gobierno de Ucrania. Van a borrar al gobierno de Ucrania, al menos su infraestructura. Claro, evacuarán, la gente huirá. A eso se le llama sacudir el árbol, amigos. Yo me he dedicado a eso. Haces volar esas cosas y entonces tienen que volver a cargar. Y Rusia tiene buena inteligencia. Como dije, si saben dónde está tu instalación secreta de producción de FPV-1, también sabrán a dónde huye Zelensky. Y al final los alcanzarán y los matarán. Esto es una sentencia de muerte para Ucrania. Entended que cada miembro del gobierno ucraniano ha sido acusado en Rusia de crímenes contra la humanidad, de asesinato. Bueno, eso habla por sí solo. Apenas tengo que comentar nada ahí. Así es como lo ve Scott Ritter. Está muy bien conectado con mucha gente en Rusia y os hemos estado mostrando algunas de las declaraciones públicas de varios funcionarios rusos. Creo que van realmente, pero realmente en serio con esto. Y de nuevo, si pasa algo, incluso durante el fin de semana, podéis contar con nosotros. Vendremos y os lo contaremos enseguida. Pero os diré a quién sí le llamó la atención, y ese fue Volodymyr Zelensky, más temprano hoy. Esta noche, o quizá mañana por la noche, creemos que habrá un gran ataque por parte de Rusia, con drones, misiles de crucero y misiles balísticos. Y vemos los preparativos. Siempre vemos los preparativos. Por cierto, estamos agradecidos a Estados Unidos y a nuestros socios europeos cuando comparten con nosotros información de inteligencia. Así que, cuando sabemos que Rusia está preparando un ataque grande, masivo, nuestros socios también lo saben. Tal vez no todos los detalles, pero lo saben.
Hoy, por supuesto, todavía no me he dirigido a mi país. Lo haré un poco más tarde esta noche. Y por supuesto, diré que nuestra gente tiene que ser muy, muy cuidadosa, muy prudente, y que los niños deben permanecer en refugios cálidos, porque esta noche, o mañana por la noche, así que él sabe que algo se avecina. Y se nota, sobre todo si lo has estado observando durante bastante tiempo. Ya sabes, cuando hace muchas declaraciones, suele tener esa expresión tan arrogante, muy seguro de sí mismo. Pero aquí no había nada de eso. Su lenguaje corporal mostraba que pensaba, no, de verdad creo en esto. Y me da la impresión de que Rusia está enviando intermediarios, manteniendo negociaciones por canales discretos y diciendo, no, esto no es un farol, vamos en serio. Ahora, si van a alcanzar todos los objetivos que mencionó Scott, eso ya no lo sé. Pero todos esos son objetivos muy importantes, porque él mencionó el Ministerio de Defensa, el de Asuntos Exteriores, el Parlamento, el Palacio Presidencial y así sucesivamente. Objetivos principales. Y también podrían, según he oído en otros sitios, atacar centros económicos, bancos y todo eso, cosas que paralizarían la capacidad del país para hacer negocios incluso. Así que podría tratarse de algo enorme, o de una combinación de todo eso. Podría ser algo menor. Ahora mismo, todos son especulaciones, pero se le nota en la cara que cree que algo se avecina porque dice que va a hablar con su gente. Dije que eso era hoy. Obviamente viste la fecha ahí. Eso fue de hecho anoche. Así que él cree que algo podría ocurrir, quizá tan pronto como este fin de semana. Eso encajaría más o menos con el calendario y con las advertencias que ha dado la parte rusa. De nuevo, está esa declaración de Medvedev esta mañana. Así que podría ser un momento muy, muy difícil para Ucrania. Y la gran pregunta es, ¿qué pasará después? Supongamos que algo así ocurre y que Rusia lanza un ataque mucho mayor que cualquiera de los que ha hecho hasta ahora en toda la guerra, en estos 4 años y medio dentro de Kiev. ¿Qué haría entonces Occidente? ¿Redoblaría su apuesta? ¿Diría estupendo? Esto justifica toda nuestra demonización de Rusia desde el principio. Y ahora podemos conseguir aún más financiación militar. Podemos obtener más armas y transferir más recursos a la industria de defensa y así sucesivamente. Y luego simplemente, ya sabes, suben el tono de la retórica. O se dan cuenta de que esos objetivos podrían desplazarse hacia Occidente. Que esos mismos sistemas de armas, esos mismos misiles y esos mismos aviones que van a soltar todas esas bombas podrían simplemente tener otros puntos de mira, más hacia el oeste. Y que igual que ya no queda prácticamente defensa aérea de importancia sobre Kiev, Occidente tiene una defensa aérea muy pobre. De hecho, ni siquiera estoy seguro, por lo que he leído, de que Occidente tenga tanta defensa aérea como los propios ucranianos. Así que sabrían que sea lo que sea que se dispare, y especialmente el Iskander, da igual, eso va a atravesar cualquier defensa. Pero incluso los Kinzhal, los KH-101 e incluso algunos de los drones de largo alcance, si no hay una defensa aérea adecuada, hasta los Geran 2 van a pasar, y tienen un alcance muy largo. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer Europa ahora? ¿Y cumplirá Rusia con lo que ha dicho? Todo esto podría extenderse mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Eso es lo que vamos a estar observando aquí. Y este podría ser un momento muy peligroso, no solo en Oriente Medio, sino también en Europa. Antes de despedirnos hoy, tenemos otra información, otro vídeo que hemos recibido sobre Europa. Así que vamos a seguir con ese mismo tema. Y lo que vais a ver ahora es la imaginación de alguien sobre cómo habría sido todo esto del dron del que se habló. Puede que lo hayáis visto. Yo no hablé mucho del tema porque sinceramente me pareció algo irrelevante. Supuestamente un dron ruso entró en Rumanía y golpeó un edificio en algún sitio, lo cual me pareció... Bueno, no lo mencioné porque si Rusia realmente quisiera atacar Rumanía, desde luego no mandaría un solo dron a un edificio cualquiera.
sería algo más importante. Así que lo dejé pasar. Pero eso encendió los ánimos en el lado europeo. Entonces, alguien hizo un video imaginando cómo habrían reaccionado las grandes potencias europeas, es decir, Francia y Alemania, qué habrían dicho y cómo habría respondido Putin. ¿Has oído las noticias? Es indignante. Sí, la gente se coge la baja cuando está enferma. No, no me refiero a eso. Quiero decir que Rusia ha lanzado un dron sobre Rumanía. Quizá ha llegado el momento de hacer algo al respecto. Hora de sacar la artillería pesada. Vamos a llamarle ahora. Voy a vivir para siempre. Hola, Vladimir. Una declaración de la condena. Yes, it's an outrage. You provoke. Can't stop, won't stop. Well, you leave us no choice. We are going to deploy Europe's most fearsome weapon. A ruthlessly destructive power. We are issuing you, Vladimir, a statement of the strongest condemnation. I'm sorry, especially when we're talking about war and peace. Lo siento, sobre todo cuando hablamos de guerra, de paz y de esas cosas. Quizá no sea del todo apropiado, no lo sé, pero tiene mucha verdad, porque eso es justo lo que Europa ha hecho también. Les encanta hablar a lo grande, y luego no hacen nada. Y Rusia está ahí, diciendo, ¿en serio? ¿Eso es todo lo que vais a hacer? Porque creo que estamos justo en ese punto ahora mismo. Ahí es donde estamos, amigos. Gracias por acompañarnos un sábado. Tengo muchas ganas de continuar. Volveremos por aquí dentro de una hora, más o menos. Estad atentos a la programación. Aún no tengo la hora exacta de inicio. Vamos a tener con nosotros a Joe Kent. Vamos a analizar cómo el proceso israelí en nuestra guerra contra Irán ha tenido un papel desproporcionado desde el principio y cómo sigue teniéndolo hoy. Aunque él dimitió en señal de protesta y puso de relieve gran parte de esto, las cosas siguen ocurriendo sobre el terreno en este mismo momento. Necesitas conocer la verdad, y te la vamos a contar junto a Joe Kent dentro de poco en el programa Daniel Davis Deep Dive. Nos vemos entonces. Y oye, yo no intento convencerte de que compres oro, ni decirte cómo gestionar tu cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que puedes ayudarnos. Suscríbete, dale al me gusta, y comparte esto con alguien a quien aprecies. And share this with somebody you love.